Llevaba 10 años al lado del jefe Alfa cuando decidí marcharme. Al entregar mi renuncia, se mostró un poco molesto. ¿Por qué te vas? Miré su anillo de casado en la mano derecha y fingí calma. Me voy a casar pronto, y mi esposo quiere que me vaya con él. Alfa guardó silencio por un largo rato, pero los nudillos se le pusieron blancos de apretar el puño. El día que me fui, me deseó con expresión neutra una feliz boda. No miré atrás, solo acaricié suavemente mi vientre. Menos mal que solo soy un beta. Él no sabía que llevaba su hijo en mi interior. No. Cuando me levanté de la cama, Beston aún no despertaba. Arrastrando mi cuerpo agotado, recogí rápidamente todo en la habitación. Recogí la ropa del suelo y en mi mente pasaron los recuerdos absurdos de la noche anterior. Beston tenía los ojos vendados con una corbata y me sujetaba con fuerza contra la puerta. Joseph. Joseph. No me estaba llamando por mi nombre. Me quedé paralizado un momento, y poco a poco mis ojos se apagaron. El corazón me ardía como si estuviera sumergido en alcohol, agrio y amargo. El aire estaba cargado de alcohol y feromonas. Un beso ardiente se extendía desde la punta de mi oído hasta la nuca. Los colmillos afilados de Beston rozaban mi piel, listos para morder. Debería haberlo detenido, después de todo, no soy su enamorado. Pero vilmente dudé. En ese instante, sus feromonas ya se habían infiltrado en mi cuerpo. Abracé su cintura, oliendo codiciosamente su esencia. Cerré los ojos y pensé, que sea solo esta noche, déjame tenerte una vez. Cuando escalé hasta la cima de la nube, ya no había vuelta atrás. Porque, de verdad, me gustaba mucho. 2. Para asegurarme de que al despertar no notara nada extraño, salí rápidamente del hotel. De vuelta en mi apartamento, soporté el dolor para limpiarme, solo para darme cuenta de que tenía fiebre, todo mi cuerpo estaba en llamas. Con esfuerzo, pedí los días libres a recursos humanos y me dejé caer en la cama. Cuando desperté, ya habían pasado 3 días. Mi garganta aún estaba un poco ronca, y en mi cuello quedaban algunos restos de besos. No presté mucha atención, me cambié apresuradamente y salí. Al llegar a la oficina de secretaría, escuché fragmentos de una conversación. Lincoln lleva 10 años en la empresa y esta es la primera vez que pide tantos días de permiso. Estos días que no está, el jefe parece distraído, ¿no estarán pasando algo entre ellos? ¿Qué va? Si fuera a pasar algo, ya habría pasado. Lincoln solo es atento y cuidadoso, el jefe está acostumbrado a eso. Un alfa de calidad como el jefe seguro terminará casándose con otra familia poderosa, no con un beta como Lincoln. El dolor en la nuca me molestaba levemente. Empujé la puerta con calma, repartiendo el café. Tuve asuntos familiares y pedí permiso estos días. Gracias por cubrirme. El silencio se apoderó de la oficina, todos estaban incómodos. No quise explicar más, solo sentí un amargor en la garganta. Después de todo, no estaban equivocados. Beston alguna vez detestó a los beta. Yo solo había entrado al grupo gracias a la amistad de compañeros, de otro modo, un beta como yo no tendría derecho a estar aquí. Y menos aún, a soñar con que algo pasara entre nosotros. Hoy Beston tenía una reunión sobre la fusión con la empresa Zou. Antes, siempre lo acompañaba en este tipo de asuntos importantes. Y ahora, no quería faltar. Recogí los documentos y golpeé la puerta de su oficina. Adelante. Beston levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en mí. Era como si todos los días esperara que tocara esta puerta. Puse los documentos sobre su escritorio, pero de repente me preguntó: ¿A dónde has ido estos días? Mi mano se tensó y percibí sus feromonas en el aire. No me atreví a mirarlo, así que desvié la mirada. Tuve que cuidar a alguien enfermo en casa, por eso pedí permiso. Al escuchar eso, frunció el ceño con desagrado. ¿Tu pareja? Me sorprendí, pero asentí automáticamente. Hace un tiempo, circularon rumores en la empresa sobre Beston y yo.
Para no despertar sospechas y poder quedarme, fingí tener pareja y no sentir nada por Beston. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron, y nadie volvió a cuestionar a Beston. Como secretaria del CEO, sentí que había manejado la situación perfectamente, pero Beston parecía no muy contento. No podía adivinar por qué, solo pensaba que quizá no lo había hecho del todo bien. Ahora, era un buen pretexto para pedir días libres. Después de todo, Beston nunca haría difícil la vida a alguien con familia. Expliqué medio en serio, medio en broma. Estaba muy enfermo con fiebre alta, quería cuidarlo. ¿Y por eso me dejaste sola toda la noche en el hotel? Toda la noche, sin venir a buscarme. Sus palabras traían un dejo de queja y un sentimiento difícil de describir, celos. 3. Su mirada era demasiado directa, y no pude evitar bajar la cabeza. Perdón, fue mi error. Esa explicación tan débil, por supuesto, no lo convenció. Esa mañana, cuando Beston despertó, se sintió raro en todo el cuerpo. Por ejemplo, algunas marcas de arañazos en el hombro derecho, una leve mordida en la muñeca, y la extraña limpieza de la habitación a primera hora. Tenía dolor de frente, probablemente había olvidado algo. Cuando fue a preguntar en recepción, le dijeron que nadie había entrado a su habitación la noche anterior, tal vez había estado sonámbulo, no era imposible. Beston tenía la costumbre de dormir caminando, así que al final todo quedó sin explicaciones. Pero al volver a casa, sintió opresión en el pecho. Se dio cuenta tarde, era la primera vez que Lincoln no vino a buscarlo. Antes, no importaba lo tarde que acabara sus compromisos, Lincoln siempre era el primero en venir por él. Era como un niño pequeño en el jardín de infancia, esperando solo esa figura, apoyándose en el borracho, oliendo su leve aroma a gardenia. Se sentía seguro y satisfecho. Pero esa noche, Lincoln no apareció. Beston se sintió extrañamente desamparado. Esperó 3 días, cada día con la esperanza de verlo, solo quería una explicación. Ahora, quizá habría sido mejor no escuchar nada. La mirada de Beston recorría mi cuerpo, como si quisiera atravesarme. Yo me concentré en los documentos, obligándome a mantener la calma. Revisé los datos una y otra vez, sin saber si él estaba escuchando. Cuando estaba por terminar, de repente preguntó: ¿Tu pareja es buena persona? Alguien que te hizo dejar el trabajo y lo acompañaste durante 3 días y 3 noches. Mi voz se tensó, asentí rígidamente. Giré la cabeza, mirando mi reflejo en su vidrio, y dije lentamente: es muy amable, comprensivo, eficiente en el trabajo, es una buena persona. En mi mente, imaginé que esa persona podía ser Beston. Sin darme cuenta, mi tono se suavizó un poco. Pero no noté que con cada palabra su rostro se tensaba más. Hasta que vio las leves marcas de beso en mi cuello, y incapaz de contenerse, dijo con voz fría: Basta. Reconocí la impaciencia en su tono y cerré la boca al instante. Había sobrepasado los límites. Solo fue una pregunta casual, no quería conocer mi vida privada. Beston frunció el ceño y apretó la mandíbula. Estaba molesto. Me retiré discretamente, pero al segundo siguiente escuché: no necesitas acompañarme en la fusión de esta tarde. Deja el trabajo a Adam de la oficina del presidente. Sí, ese recién llegado que se burló de mí por ser beta. Bajé la mirada y respondí en voz baja: está bien. 4. Estos días no me he sentido bien. Fiebre baja durante varios días, y Beston apenas me ve. Dicen que Adam podría hacerse cargo de mi trabajo. Varios de los proyectos que supervisaba me los había delegado Beston, y su arrogancia aumentaba, conmigo era cada vez menos amable. Lincoln, ¿es que te estás volviendo olvidadizo con la edad? Todavía no me entregas el informe del trimestre pasado. Bueno, los beta de tu tipo no pueden alcanzar nuestra destreza, por más que se esfuercen. Somos colegas, no me importa demasiado, pero cuando yo tome tu puesto, espero tu cooperación. Sonreía inocentemente, lleno de confianza. Tradicionalmente,
el puesto de secretario siempre había sido ocupado por un Omega. Solo yo era la excepción. Todos pensaban que había entrado por enchufe. Pero no sabían que me gradué en una de las mejores universidades del país, y que pasé por rigurosos filtros hasta destacarme junto a Beston. En habilidades, no creía que ellos me superaran. Miré al arrogante Omega frente a mí, con calma, vertí el resto de mi café sobre su traje recién comprado. El líquido manchó por completo el costoso traje, dejándolo hecho un desastre. Sonreí sin alegría, así es como te hago pagar. Tras eso, me giré y me fui sin preocupaciones. Adam se puso verde de rabia y estaba a punto de discutir cuando alguien lo detuvo. Oye, no te metas con Lincoln, cuidado con el jefe. Lincoln ha estado 10 años al lado del jefe, ¿crees que puedes competir? La última vez que alguien solo lo rozó accidentalmente, al día siguiente fue despedido y bloqueado en la industria. Las voces fueron apagándose poco a poco. Suspiré en silencio, solo deseando recuperarme pronto. Quizá Beston no estaba satisfecho con mi trabajo. La fría tensión entre nosotros duró días. Hasta que una semana después, empezó a llover fuertemente. Olvidé el paraguas, y Beston justo estaba abajo. 5. Sube. Su tono era rígido. Dudé un momento, pero finalmente entré al coche. Dentro, la calefacción estaba encendida y flotaban leves feromonas. Mi cara se calentó al recordar aquella noche, y giré la cabeza sin querer. Beston observaba mis gestos en silencio, con los labios apretados. ¿Temes que tu novio malinterprete? De repente preguntó. ¿Qué? Me sorprendí. Te veo cubriéndote la nariz, como si evitaras mi olor. ¿Que tus feromonas lo molesten? Pensé que estaba exagerando, así que giré la cabeza y aclaré. No. Solo que últimamente no me he sentido bien y parece que soy un poco sensible a las feromonas. Su comisura se relajó, perdiendo la tensión de antes. Ah, pensé que me odiabas. Un comentario tan casual, y aún así hizo que mi corazón se removiera. No me atreví a mirarlo. Al llegar al edificio, Beston bajó conmigo. ¿No vas a regresar aún? Pregunté, algo confundido. Se recostó ligeramente sobre el Rolls Royce, con mirada inquisitiva. Lincoln, nos conocemos hace tiempo, ¿no me invitas a subir? Además, me gustaría conocer a tu novio. 6. Mis párpados se movieron involuntariamente, no esperaba que él hiciera esto esta noche. Balbuceé un poco, hoy no le conviene. Beston frunció el ceño, claramente sin creerme. Cambié la excusa, no me siento bien. Beston curvó levemente los labios y me rodeó con el brazo mientras avanzábamos. Si no te sientes bien, más razón tengo para ir. Un jefe debe preocuparse por sus subordinados, es lo correcto. Cuando volví en mí, ya estábamos en la puerta. Me miró, indicando que abriera. El sudor perlaba mi frente y mis manos temblaban. Giré la llave y abrí la puerta. Pero antes de que entrara, una voz masculina sonó desde dentro. Lincoln, ¿ya regresaste? Instantáneamente, Beston y yo nos tensamos. Jacob, con mi delantal gris puesto, estaba en la cocina preparando algo. ¿Vienen invitados? Lo dijo con naturalidad. Beston se puso de un mal humor extremo. Asentí, empujando a Beston hacia adentro. Se sentó rígido en el sofá, claramente incómodo. ¿Tienes alguien en casa, no? Desvié la mirada y respondí, sí, debe haber llegado hace poco. Beston apretó los labios y no dijo nada más. Yo me apresuré a cambiarme y entré en la cocina. Jacob estaba preparando una sopa, y bajé la voz para preguntarle. ¿Cómo es que regresaste? Él bajó la cabeza, mi mamá hizo sopa de pollo y me pidió que te la trajera. Pensé en la tía, hacía tiempo que no la visitaba. Después de mudarme a la ciudad para el colegio, Jacob y yo nos volvimos vecinos. En aquel entonces,
mi familia no tenía muchos recursos, y la tía nos ayudaba con frecuencia, siempre enviando cosas a través de Jacob. Con el tiempo, nos hicimos cercanos. A lo largo de los años, Jacob se convirtió en uno de mis pocos amigos. Mi mamá y la tía eran grandes amigas, y aunque ahora era mayor, siempre me tenía presente. Por eso solía enviar a Jacob a verme. Para no causar problemas, le había dado la llave. Nunca pensé que esta noche terminaría siendo tan oportuno. Jacob probó un poco de sopa y susurró. ¿Está a tu gusto? Su voz ligeramente ronca me devolvió al presente. Probé un sorbo, está muy buena. Jacob sonrió levemente, mientras te guste, está bien. Devolvió la cuchara a la olla y se movió un poco hacia la derecha. Jacob era un alfa alto, y la cocina del apartamento era pequeña. Así, casi me rodeaba completamente. El caldo burbujeaba en la olla, llenando el salón con su aroma. Beston se sentía como si también estuviera en la olla, siendo cocido a fuego lento. Él, que siempre se jactaba de su calma, empezó a inquietarse al mirar la cocina. ¿Era necesario tanta cercanía? Pero luego pensó, son pareja, no hay nada de malo en ello. Beston apretó la mandíbula, preguntándose por qué había seguido hasta allí para humillarse a sí mismo. Y de pronto, comenzó a imaginar que él era el alfa en esa cocina. Podría rodear la cintura de Lincoln desde atrás, recostarse perezosamente sobre su hombro y cocinar juntos. Pero rápidamente sacudió la cabeza, recordándose que fantasear con la pareja de otro estaba mal. Solo vino a saber que Lincoln estaba enfermo, nada más. Solo una relación de subordinado y jefe, eso era todo. Beston cerró los ojos, frotando la frente con inquietud. Toda la tensión terminó con una frase de Jacob. ¿Te quedas a comer también? Aunque era una pregunta, el tono estaba cargado de distancia. Beston entendió, era hora de irse. Se puso el abrigo y fingió despreocupación, no, tengo asuntos en casa. Beston apenas dio unos pasos cuando se oyó un fuerte portazo detrás de él. Apretó los puños, pensando para sí mismo que no volvería nunca más. Al sentarse en el coche, de repente recibió una llamada. Beston, hermano. Ya casi regreso al país. 7. Anoche estuve ocupado cocinando y le pedí a Jacob que preguntara a Beston qué quería comer. Pero no esperaba que se fuera. Sentí un alivio en el pecho, aunque a la vez un extraño vacío. Quizá era mejor que se fuera, fingir delante de él era agotador. Aún así, aquella comida la comí con la mente dispersa. Tal vez por no haber descansado bien, al día siguiente en el trabajo estaba sin energías. Durante el almuerzo, en la sala de té, escuché su conversación. Decían que en un par de días la empresa recibiría a un nuevo vicepresidente, recién llegado del extranjero. Y lo más importante, sería el futuro enlace matrimonial de Beston. Adam se rió con desdén. Ese Omega solo confía en su familia, ¿qué habilidad real tiene? Aunque sea un matrimonio arreglado, no significa que dure. Tras burlarse, vio mi rostro cansado y añadió. Lincoln, ¿tan agotado estás últimamente? Pareces, embarazado. Cuando llegue ese ilustre, tendremos mucho que hacer, mejor ponte las pilas. Al salir, incluso me chocó el hombro con arrogancia. Me quedé parado, atónito, casi pálido. ¿Un beta también puede embarazarse? No estaba seguro. Al día siguiente fui al hospital. El médico me dijo que realmente estaba embarazado. También me explicó que el cansancio y malestar eran reacciones normales del embarazo, solo necesitaba descansar. En un mundo donde solo alfas y omegas tienen feromonas, que un beta quede embarazado es extremadamente raro. Pero el médico aclaró que raro no significa imposible. Si la pareja es un alfa S y existe conexión verdadera, un beta puede concebir incluso sin feromonas. A diferencia de los omegas, un beta solo tiene un saco gestacional. Eso significa que un beta solo puede tener un hijo en toda su vida. Si decidiera abortarlo, no tendría más hijos nunca.
El médico me pidió que lo considerara seriamente. Miré el pequeño punto negro en el informe y me reí con ironía. Esto es absurdo. Apoyé la cabeza y mi mente volvió a aquella noche. Beston me abrazaba por la espalda, mordía mi cuello una y otra vez, como si quisiera transmitirme todas sus feromonas. Pero yo no tenía glándulas, así que él rompió mi piel, dejando que su esencia impregnara mi sangre. Dolía muchísimo, mi atención estaba totalmente concentrada en eso, hasta que no noté que él había eyaculado dentro de mí. Abrí los ojos de golpe y quise escapar de la cama, pero él me agarró del tobillo y me trajo de vuelta. Beston estaba furioso, sus movimientos eran violentos y bruscos. Pero sus palabras eran tiernas, dulces. No te irás, ¿verdad? Mi cariño, mi tesoro. Me gustas tanto. Joseph. Pero yo no era Joseph. Yo había robado el amor de Beston de otra persona. Por eso, este niño no podía quedarse. Vacilé un momento, pero aún así programé el aborto. Justo en ese instante, recibí la llamada de Beston. Lincoln, ¿dónde estás? 8. Aunque sabía que él no lo sabía, estaba nervioso. Apreté el teléfono y respondí con calma. En el distrito Wa, recogiendo unos documentos. No había pedido permiso, solo inventé un pretexto para salir un rato. Si supiera que pedí permiso, seguro preguntaría demasiado. Beston no notó nada y me asignó una tarea extra. De paso, ve al aeropuerto y recibe a Joseph. Al escuchar ese nombre, quise negarme. Pero si lo hacía, Beston probablemente descubriría que estaba en el hospital. Apreté el teléfono y respondí, está bien. Como era de esperar, Joseph era el vicepresidente recién llegado. Cuando subí al coche, él empezó a hablar conmigo. Lincoln, hace mucho que no nos vemos. Asentí ligeramente. Joseph solo era cortés, no le importaba mi respuesta. A través del retrovisor, miré de nuevo a ese Omega tan impecable. Sí, él era el verdadero amor de Beston. Mis pensamientos volvían al pasado. Cuando estudiábamos, fui seguidor de Joseph. Por aquel entonces, acababa de ser reconocido como el legítimo heredero de su familia, tenía mal carácter y era juguetón, a menudo se enemistaba con otros en la escuela. Muchos alfes no querían ser sus guardaespaldas, pero yo, un beta sin miedo y necesitado de dinero, me ofrecía. Joseph era irritable, pero generoso con el dinero. Cada vez que me golpeaban y quedaba con moretones, recibía dinero de compensación. Esos fondos mantenían los cuidados médicos de mi madre. Más tarde, cuando empecé a trabajar y mi madre mejoró, ya no era necesario, así que dejé de ser su seguidor. Pero Joseph se enfadó mucho. Después, venía con guardaespaldas a fastidiarme, me rompía libros o me obligaba a pelear de nuevo. Tras meses de burlas, conoció a Beston. Ambas familias eran de gran renombre en la ciudad. Para mantener la imagen de hijo ejemplar, dejó de molestarme. Por aquel entonces, todos decían que Beston gustaba de Joseph. Con la graduación y la salida al extranjero, ese rumor se esfumó. Luego Beston regresó y Joseph seguía estudiando afuera. No esperaba que pudieran reencontrarse ahora. Joseph arreglaba meticulosamente su ropa, tomándose en serio el reencuentro. Al acercarnos a la oficina, de repente pidió que detuviera el coche. Me hizo bajar para comprar un pastel de miel, el favorito de Beston. Pero cuando regresé, me arrastró a un callejón. Me agarró de la corbata, su rostro hermoso pero feroz. Lo sedujiste, ¿verdad? 9. Joseph se enfadó de repente, y yo me quedé atónito. Tu olor tiene su esencia, ¿no lo notas? Mis ojos se abrieron de par en par, retrocedí medio paso. Como beta, mi olfato no era muy sensible. Pero ya había pasado más de un mes, la feromona de Beston estaba casi desaparecida, ¿cómo podía Joseph percibirla? Golpeó el pastel que tenía, manchando mis zapatos con crema. Sus ojos estaban llenos de hostilidad. No te acerques a Beston. Lincoln,
¿Quieres que descubra tus sucios secretos? Hace tiempo, Joseph encontró una carta que le escribía Beston. No la destruyó, la guardó. Dijo que Beston odiaba a los betas, si supiera que un beta oscuro lo deseaba en secreto, se sentiría repugnado. Ahora Joseph regresaba por el matrimonio arreglado, y no permitiría sorpresas. Su mirada era igual que antes, llena de burla. Betas despreciables como tú deberían volver a sus barrios pobres. ¿Por qué sigues apareciendo frente a mí? Tengo fotos y vídeos tuyos destrozado, ensangrentado, hecho un mendigo. ¿Quieres que Beston los vea? Así verá lo horrible y sucio que eres. Si vuelvo a verte cerca de Beston, te aseguro que contaré todo lo que hiciste a sus espaldas. Joseph estaba arrogante y seguro. Al escuchar pasos acercarse, pisó el pastel y se marchó sin dudar. Al salir al sol, volvió a sonreír con ternura, como si nada pasara. Tomó del brazo a Beston, con voz dulce. Beston, te compré un pastel. Beston frunció el ceño, lo soltó y miró atrás. Pero en el callejón no había nadie. 10. Me escondí en las sombras, sintiendo los pies como si estuvieran llenos de plomo, incapaces de moverse un centímetro. El viento otoñal pasaba, y el callejón se volvía frío y húmedo. Me llevé la mano al cuello, donde aún tenía la marca de la mordida, todavía cálida. ¿Qué diferencia hay en ser beta? Nunca me sentí inferior. Pero frente a Beston, aún no me atrevía a arriesgar. Bajé la cabeza y vi la pared cubierta de musgo, húmeda, oscura, incapaz de recibir luz. Me toqué el vientre y tomé una decisión en silencio. Desde que mi madre se fue, vivía solo. Así que salir de la ciudad no sería complicado. Solo me tomó una noche empacar todo. Al día siguiente, le presenté mi renuncia a Beston. Fue repentino para él. Lincoln, dame una razón. Frunció el ceño y golpeó la mesa con los dedos, impaciente. Justo por eso pude notar su anillo de matrimonio en la mano derecha. Aparté la vista, con un amargo nudo en la garganta. Estaba a punto de casarme, y mi esposo esperaba que me fuera con él. Beston frunció aún más el ceño, sintiendo un peso en el pecho. ¿Casarte? Nunca lo mencionaste antes. Me quedé un momento y expliqué. Es su deseo, y no me parece malo. Beston me miró fijo, sin pestañear, con una tristeza inexplicable. Tras un tenso silencio, dio un paso atrás. Lincoln, no creo que renunciarías a tu carrera por casarte. Incluso casándote, podrías seguir en el grupo. O puedo transferirte a la sucursal que quieras. Beston siempre había sido calculador, rara vez tan apretado. Me sorprendió, no esperaba que intentara retenerme. Quizá al irme, tardaría en adaptarse a no tener asistente. Pero Adam ya había asumido la mayor parte de mis tareas, evitando complicaciones. Le expliqué esto para que supiera que mi renuncia no afectaría el trabajo. Pero Beston no parecía contento, sus nudillos palidecían al apretar el bolígrafo y su mandíbula estaba tensa. Respiré hondo y decidí sincerarme. Beston, he trabajado contigo casi 10 años. Hasta hace poco, no me daba cuenta de que esto no era lo que quería. Debería tener derecho a elegir mi propia vida. Por eso, no planeo regresar. Coloqué la renuncia sobre su escritorio. En ese instante, sentí que algo en él se rompía. El pecho vacío, un frío atravesando su cuerpo. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché una voz ronca. Lincoln. Me llamó, con un temblor en la voz. Mi corazón dio un salto, recordé la llamada de ayer en el hospital. ¿Acaso había notado algo extraño? Me acaricié el vientre con nerviosismo, dándole la espalda. ¿Es que te gusta mucho tu esposo? Preguntó. Solté un suspiro de alivio, no era eso. Sí, lo quiero mucho, respondí sin darle importancia. Beston bajó la mirada y murmuró. Lo entiendo. Recogí mis cosas de la oficina, todos vinieron a despedirse. Eran todos muy amables, llorando y abrazándome.
Frente a Beston, sin embargo, me sentí incómodo. Se mantenía recto, con las manos en los bolsillos, sin intención de abrazarme. Retrocedí tímidamente y abracé a otro colega. Se notó un fugaz desconsuelo en su rostro. Finalmente solo dijo, con expresión neutra: «Feliz matrimonio». 11. El día que me fui, ya tenía el boleto de regreso a mi ciudad natal. No esperaba que Jacob también planease regresar. Él era uno de los pocos que sabía que estaba embarazado. Aunque al principio estaba sorprendido, terminó aceptándolo y se volvió más atento y cuidadoso que antes. Me sentí algo culpable, después de todo, lo había usado como escudo. No esperaba que se enterara tan pronto. Ese día, después de acompañar a la tía en su paseo, Jacob se quedó conmigo. Sus ojos negros brillaban con cierta expectativa. «Lincoln, dime que soy tu esposo». Me quedé atónito, con las mejillas rojas, y me disculpé. Jacob no se molestó, al contrario, continuó: «Si pudiera, quisiera ser siempre tu escudo». Mi mente estaba confusa. Al ver mi expresión, Jacob también se turbó. «Quiero decir, podemos intentar algo más que ser amigos». Pensó mucho antes de decirlo. Aunque sus palabras no eran perfectas, entendí su intención. Bajé la mirada y retrocedí medio paso. Jacob sonrió con un toque de tristeza en el corazón. Antes de que pudiera hablar, añadió apresurado: «Está bien, seguimos siendo amigos, ¿no?» Su expresión era sincera, aunque con algo de cautela. Recordando los cuidados que él y la tía me dieron, asentí. «No tengo muchos amigos, no lo rechazaría por esto». Cuando Jacob regresó, se sentía algo pesado. Lincoln siempre tenía un aire distante, tranquilo, siempre solo. Él mismo era impulsivo, nunca se acercaba, así que siempre fueron amigos normales. Luego Lincoln buscó superarse, ganar más dinero para mejorar la vida de su familia, pero fue engañado y terminó pasando años difíciles. Durante esos años, su madre enfermó gravemente, y Lincoln fue quien la cuidó solo. Incluso renunció a su trabajo estable para pagar los gastos médicos. Por coincidencias, perdieron contacto varios años. Cuando él regresó, Lincoln ya era un adulto independiente. Jacob se sintió incapaz de alcanzarlo, solo deseaba protegerlo en silencio. Hasta hace unos días, lo encontró con Beston frente a su edificio. Ese hombre lo ridiculizó, insinuando que no era digno de ser esposo. Jacob se quedó perplejo, pero pronto comprendió. Incluso con excusa, Lincoln lo había llamado su esposo. Eso significaba que no era indiferente hacia él. Se sintió orgulloso, miró a Beston con satisfacción, y luego tomó las cosas de Lincoln sin mirar atrás y subió a su apartamento. Ahora tenía éxito, y podía protegerlo abiertamente. 12. En la escuela primaria donde trabajo, doy clases como voluntario. Tal vez por el embarazo, los niños me parecen mucho más adorables que antes. Cuando Jacob no está ocupado, me acompaña a comprar en el mercado después del trabajo. Incluso dice que cuando nazca el niño, la tía será la abuela y él el padrino. Una familia de 4, viviendo tranquila y segura. Pensé que eso estaba bien. Lo único que me preocupaba era la salud de la tía. Ese día, tras acompañarla en su rehabilitación, regresé temprano a casa. Pero de madrugada comenzó a llover y escuché un golpe en la puerta. Salté de la cama, pensando que era Jacob. Al abrir, me sorprendió Beston. Vestido impecablemente, empapado por la lluvia, con la mirada nublada, como si acabara de salir de un bosque perdido. Sostuve la puerta, casi olvidando respirar. El tiempo se detuvo. Hasta que sus ojos bajaron a mi vientre ligeramente abultado. Rápidamente, sus ojos se tornaron rojos, con un destello de dolor en la mirada. Supe que algo no iba bien y quise cerrar la puerta, pero me detuvo. Entró con fuerza, abrazándome empapado. Era alto, y yo tuve que ponerme de puntillas, rodeándolo débilmente con los brazos. Beston enterró su rostro en mi cuello,
sus hombros temblando, y pronto sentí un calor húmedo descender. Su voz, temblorosa, susurró. Lincoln, lo siento. 13. Desde que Lincoln se fue, Beston no había logrado adaptarse. Cada día en el trabajo, seguía con la costumbre de marcarle por línea interna. Lincoln tenía un mal hábito, nunca desayunaba a tiempo. Una vez sufrió un dolor de estómago, y Beston sintió el dolor como propio. Después, usando su autoridad, comenzó a asegurarse de que desayunaran juntos todos los días. Un secreto que nadie más conocía. Pero ahora que se había ido, nadie le respondía. La mesa estaba vacía de las suculentas que él cuidaba y de las notas que solía dejar. Sabía que nunca volvería a verlo aparecer con café en mano, sonriendo hacia él. Beston se sentía incómodo, con el pecho como si tuviera un algodón húmedo aplastándole el corazón. No fue que no lo intentara retener, ese día tomó el bolígrafo que Lincoln había olvidado y condujo hasta su edificio. Se pasó un buen rato pensando en cómo preguntar indirectamente a dónde se dirigía. Quizá, tras un ajuste de trabajo, podrían encontrarse de nuevo. Pero justo cuando estaba a punto de subir, se topó con su esposo. Ese hombre, rebelde y descarado, no parecía serio. Beston lo evaluó con celos contenidos, frunciendo el ceño. Cuando le quitaron el bolígrafo, perdió cualquier excusa para buscarlo. Esa noche, frustrado, fue al bar a ahogar sus penas. Y fue allí cuando accidentalmente atrapó a Adam intentando drogarlo. Fue entonces cuando descubrió que ese subordinado malintencionado ya lo había traicionado antes. El día en que Lincoln lo abandonó no había sido un sueño. Beston lo había llamado de verdad. Pero la droga tenía efectos secundarios que afectaban la memoria, solo recordaba fragmentos sueltos. No fue que dudara antes, incluso había hecho pruebas indirectas, pero Lincoln lo negó con tal firmeza que su orgullo no le permitió volver a fantasear. Después de atrapar a Adam, la verdad se desplegó lentamente ante él. Lincoln no se sentía mal por enfermedad, sino por no poder adaptarse a un exceso de feromonas. Beston había pensado que su salud estaba débil y buscó reducirle la carga, sin saber que, en realidad, él era quien lo había lastimado. Más tarde, contactó con el hospital y habló con el médico, entonces supo que Lincoln estaba embarazado. Beston no sabía describir su propio estado, era como ganar un boleto de lotería caducado. Lo buscó como un loco, pero Lincoln permanecía inalcanzable. Hasta 3 meses después, recibió noticias de él desde lejos. Sin dudar, viajó hacia el sur, pero al ver al Alfa junto a Lincoln, sintió miedo. Lincoln dijo que amaba a su esposo. Y él, Beston, era quien lo había herido. Recordó poco a poco aquella noche, cuando Lincoln siempre giraba la cabeza, negándose a mirarlo. Beston era un alfa S, un beta no podía resistirlo. Por lo tanto, él había sido quien lo había forzado. Lincoln no podía amarlo después de eso. Con ese pensamiento, lo siguió como un obsesivo, pero no se atrevió a acercarse. Hasta esa noche, cuando desde la ventana del vecino supo que Lincoln no se había casado. Jacob, ese alfa, era solo un amigo. Beston sintió como si le cayera un gran premio encima y quedó paralizado de alegría. Esa noche, finalmente subió al apartamento. Debía ver a su Lincoln. Debía ser suyo. 14. Me abrazaba tan fuerte que apenas podía respirar, no pude evitar darle un par de golpes. Beston se separó un poco, pero aún no soltaba. Lincoln, ¿te dolió mucho esa noche? Preguntó. Si podía llegar a eso, seguramente lo entendía todo. Pensé un momento y asentí. Sí, dolió mucho. Tus dientes son muy afilados. La marca en la parte trasera de mi cuello aún no ha sanado. Beston se quedó paralizado un instante, luego movió la cabeza para rozarme. Lo siento. Siguió preguntando. ¿Estos días, has sufrido mucho? El médico le había dicho que los beta no estaban hechos para embarazarse. Si realmente había un bebé, sería más difícil que para un omega normal. Fruncí el ceño, pensando, y respondí.
Sí, algo. Al principio, lidié con ladrones y estafadores locales, por las noches tenía insomnio, últimamente la adaptación al clima me provocó sarpullidos que pican en la madrugada. Por suerte, el bebé aún no crece mucho, no da problemas, así que no debo esforzarme demasiado. Beston, al escuchar esto, comenzó a llorar de nuevo. Fruncí el ceño con fastidio, pensando que los alfa eran demasiado sensibles, mientras que los beta éramos mucho más estables. Lo siento, Lincoln, dijo otra vez. Suspiré y esperé a que se calmara. Media hora después, aún no soltaba, así que tuve que empujarlo. Beston lloraba, con los ojos hinchados, con el rostro en mi cuello demasiado tiempo. Tomé una toalla seca y limpié su pelo y cara. Beston, como un niño travieso, me seguía, temeroso de que me fuera. Le pedí que se sentara, pero me sujetó de la ropa y preguntó con cuidado. ¿Por qué, estando embarazada, me mentiste diciendo que estabas casado? Beston lo preguntó directamente. Me detuve y miré hacia la ventana. En el alféizar de madera, mi gardenia blanca todavía florecía. La lluvia caía sobre las hojas del árbol afuera, como mi corazón, nervioso. Bajé la mirada y dije con vacilación. Porque, creo que, me gustas un poco. Mi voz era suave, pero fue como una bomba en su corazón. Pronto, sin embargo, le di la sentencia. Pero tú no me amas. Por eso decidí irme. Ahora, ya no eres tan importante. Dejé la toalla y no lo toqué más. Después de irme de Beston, descubrí que no extrañarlo no era difícil. No tenía familia ni hijos, solo Beston, llamado jefe, se preocupaba un poco por mí. Quizá durante todos esos años, simplemente lo veía como un refugio emocional. Pero ahora pronto tendría un bebé, sangre de mi sangre. Con mi propia familia, Beston ya no era importante. Así que incluso si supiera de mis pensamientos oscuros pasados, no tendría miedo. Si no es importante, no importa. Beston, mitad amargura y mitad dulzura, habló ansioso. No es que no te ame. Te amo. Yo, siempre tuve miedo de que no me amaras. Parecía un estudiante nervioso esperando mi juicio. Mi pestaña tembló, y solo respondí con calma. Gracias por tu amor. Pero tal vez, en el futuro, no lo necesitaré. La lluvia cesó, el lugar quedó en un silencio absoluto. En ese espacio quieto, ninguna emoción podía esconderse. Beston bajó la cabeza, viendo mi mirada serena. Sin olas, sin alegría, sin tristeza. Un corazón como hundido en un lago, dolorido y palpitante. Finalmente comprendió que Lincoln ya no se movería por él. Porque ya no era importante. No recordaba cómo bajó las escaleras, solo sentía dolor en cada paso lejos de él. Beston estaba abajo, con las manos frías, como si nunca las hubiera tocado. Y entendió, demasiado tarde, que un boleto de lotería caducado nunca se cobraría. 15. Después de que Beston se fue, un tenue aroma a pino y ciprés quedó flotando en la habitación. Su emoción había sido tan intensa que, sin darse cuenta, había liberado feromonas. Sin embargo, el malestar y la incomodidad de la noche desaparecieron por completo. Dormí profundamente, incluso soñé con él. En el sueño, Beston tenía apenas 15 años. Apareció detrás de mí, tocó unas teclas del piano, corrigiendo mis notas incorrectas. Giré lentamente y vi al chico con frac. Se sonrojó un poco y me preguntó si podía hacer un dúo conmigo. Me sentí un poco nervioso y asentí. En ese entonces, mi carácter era un tanto solitario, sin muchos amigos. Pero los profesores del campamento de verano me obligaban a colaborar en un proyecto. La aparición de Beston resolvió mi problema de inmediato. Era ruidoso, con muchos amigos, no estaba seguro de si finalmente me elegiría. Antes de que llegara el momento de la actuación, me retiré del campamento. Ese verano, mamá enfermó y papá se divorció de ella. Papá había sido un alfa imponente, pero no podía marcar a mamá, porque, al igual que yo,
ella era un beta sin feromonas ni glándulas. Una vez, de viaje por trabajo y borracho, marcó accidentalmente a un omega. Mamá se enteró y pidió el divorcio. Papá se justificó diciendo que el omega lo había provocado con feromonas, y que él solo seguía su instinto alfa. Mientras no se divorciaran, su amor por mamá y por mí no cambiaría. Pero mamá lo encontró repugnante, marcar a una O significaba que siempre tendría que compartir a su esposo con otra persona. Cuando mamá estuvo gravemente enferma, papá se llevó todo el dinero y huyó. Pensé, así son las especies que no pueden controlar sus instintos. Fue entonces, en el hospital, cuando vi a Beston, recién transformado en alfa. Parecía querer saludarme, pero se asustó ante mi hostilidad. Mi malicia sin motivo lo hizo retroceder. Pensé que quizá buscaría venganza, al fin y al cabo, era un joven de familia acomodada. Pero, inesperadamente, el dinero que ocasionalmente se escapaba de sus dedos terminó ayudando a mamá. El primer cumpleaños de Beston como alfa fue en el hospital. Su abuelo, feliz, donó $500,000 a cada habitación bajo el pretexto de caridad. Exactamente lo que necesitaba mamá para la cirugía. Después de la operación, Beston desapareció. Más tarde, mamá y yo nos mudamos. Quise escribirle una carta de disculpa a Beston, pero no conocía su dirección. Lo que comenzó como disculpas terminó convirtiéndose en cartas de amor mal concebidas, algunas robadas por Joseph. Cuando Beston regresó de Inglaterra, ya éramos casi desconocidos. Incluso en la misma escuela, actuábamos como extraños. Solo veía a Beston ocasionalmente cuando Joseph me traía con él. Beston siempre a su lado, mirándome con desdén, como si interfiriera en sus citas. Me resultaba irritante y no quería mirarlo. Pero con su presencia, Joseph dejaba de molestarme, y tuve algunos días de tranquilidad. Tras graduarnos, nos separamos nuevamente. Cuando Jacob tuvo problemas legales y la tía cayó enferma, tuve que dejar mi trabajo para reunir dinero y postularme en el mayor grupo empresarial de la ciudad. Curiosamente, ese año, la empresa había relajado la política de no contratar betas, y muchos lograron ingresar gracias a su talento. Más curiosamente aún, el entrevistador que me recibió fue Beston. El destino nos reunió otra vez. Parecía siempre aparecer cuando yo estaba más vulnerable. Con un simple gesto, quitaba la mayor carga de mis hombros. Aunque parecía lejano, estaba en todas partes. Al despertar, lo veía apoyado en su Maybach abajo. Beston sonrió suavemente. Lincoln, te llevo al trabajo. 16. No acepté y tomé el metro como de costumbre. Pero Beston me siguió y se metió conmigo en el vagón lleno de gente. Al bajar, su traje azul oscuro estaba arrugado. Después del trabajo, fui con Jacob a comprar provisiones, Beston también nos siguió. El caos final ocurrió cuando pisó excremento de gallina y resbaló dentro de un estanque. La risa de los presentes lo rodeó, se levantó confundido y atónito. Antes, yo, como su asistente, habría solucionado todo. Ahora, ya no lo era. Beston quedó como espectáculo para todos. Lo observé, moví los labios y no dije nada. Al llegar a casa de la tía, Jacob subió primero. Beston, con olor a pescado, mantuvo cierta distancia. Fruncí el ceño y lo reprendí. ¿No tienes algo de dignidad? Él, con los ojos rojos, me cuestionó. ¿De qué sirve la dignidad si no puedo recuperarte? El viento soplaba fuerte, arrastrando sus lágrimas hacia mí. Respiré hondo y le dije. Beston, no te quiero. Más precisamente, no acepto ningún alfa como pareja. Soy beta, sin feromonas, imposible de marcar. Lo tuyo ahora, es solo que no estás acostumbrado a estar sin mí. Cuando encuentres un omega compatible, te sentirás atraído, y descubrirás lo que realmente deseas. No hace falta que nos hagamos daño el uno al otro. Beston replicó con firmeza. No lo haré. ¿Jamás te traicionaré? Parpadeé y lo miré de nuevo. Sus ojos eran como obsidiana, llenos de determinación. Lincoln,
mírame una vez más. No te decepcionaré. No pude responder. Subí las escaleras, pensando que se daría por vencido. Pero una semana después, volvió. Durante una tormenta, tocó mi puerta. Empapado, con la mirada clara, dijo: Lincoln, me corté las glándulas. 17. Quedé tan sorprendido que no supe qué decir. Beston parpadeó, con la voz débil. Lincoln, abrázame. Apenas toqué su mano, me envolvió entre sus brazos. Pronto percibí un fuerte aroma a pino y ciprés. Era el frasco que sostenía, con su feromona dentro. Los médicos dicen que las feromonas ayudan a que el embarazo sea menos incómodo, me explicó. Así que guardé un poco para ti. Si algún día te sientes mal, ábrelo. Me entregó el frasco, el vidrio todavía conservaba su calor. Era como un pedazo de su corazón sostenido entre mis manos. Al caer en mi palma, estaba caliente. Lo miré desconcertado. ¿Por qué haces esto? Se inclinó para mirarme a los ojos. Te lo ruego, confía en mí. Confía en mi sinceridad. Confía en mi lealtad. Vi la herida en la nuca y dije rápidamente: confío en ti. No te lastimes más. Al verme ceder, insistió: confía en mí, ¿nos casamos? ¿Pero no estabas comprometido? Miré el anillo en su cuello, el mismo que llevaba el día que se fue. Beston frunció el ceño. ¿Quién dijo eso? Se quitó el anillo y me lo puso con firmeza en el dedo anular. Es para ti. Mi madre me lo dio, para perseguir a la nuera. El día que te fuiste, quise dártelo. Si realmente te casabas, quería que tuvieras mi anillo, para sentirme un poco presente en tu boda. Quizá así podría imaginar que era yo quien se casaba contigo. Pero dijiste que amabas a tu esposo, y me enojé, así que no quería dártelo. Luego sonrió con una leve curva en los labios. Por suerte, me engañaste. Mi corazón vaciló y finalmente pregunté: ¿y Joseph? ¿No iban a unirse por matrimonio arreglado? Al mencionar su nombre, Beston mostró desdén. ¿Por qué me casaría con él? No me gusta. Nuestra familia no depende de un matrimonio arreglado para progresar. Lo de él, solo tiene que ver con... Se detuvo un momento y finalmente decidió ser honesto. Antes, odiabas a los Alfes, ¿verdad? Cuando dijiste en el hospital que me odiabas, después de que me cambié de escuela no quisiste verme. Joseph decía que eran amigos, así que pensé, acercándome a él, podría verte a ti. Cada palabra caló en mí, como si volcara un tarro de miel con limón sobre mi corazón. Una mezcla de acidez y dulzura que casi me mareó. Su herida en la nuca empezaba a sangrar de nuevo, fui por el botiquín. Mientras lo vendaba, me dolía un poco. Beston, sin embargo, no parecía importarle, solo quería responder a la última pregunta. Lincoln, ¿viste el mensaje que te envié cuando terminaste la secundaria? 18. Me detuve y dije suavemente: sí, lo vi. Ese día encontró mi número del campamento de verano y me mandó un mensaje. Decía que iba a salir del país y quería verme antes de irse. No solía usar ese número, pero justo ese día estaba activado. Al leer el mensaje, fui directamente al aeropuerto. Solo que en el camino, recibí la noticia de la muerte de mi madre. No seguí adelante, fui a verla por última vez. Al escucharme, los ojos de Beston se enrojecieron. Lo siento. No me vio entonces y pensó que había sido cruel. Luego rompió su celular y no pude localizarlo. Nos reprochábamos mutuamente, siempre creyendo que el otro no era firme. Hasta que pasó mucho tiempo, demasiado para causar alguna ola de emociones. Cuando terminé de vendarlo, de repente dijo: Lincoln, ¿puedo ser tu familia? No quiero perderte otra vez. Mi alma errante pareció escuchar su llamado. Mi corazón solitario volvió a latir.
Asentí. Está bien.